Hola a todos, hoy os voy a venir aquí a hablar de aplicaciones web, pero aplicaciones web en Go. Para los que no lo sepáis, Go, además de tener la mascota más cookie del universo, pues es un lenguaje que sacó gente de Google como Ken Thompson, Russ Cox y Rob Pike hace unos años, 2009, si no me falla la memoria. Es un lenguaje compilado, estáticamente tipado y toda la pesca. No vamos a entrar en más detalle de lo que es Go. Lo primero, sobre mí, este soy yo, ese es mi Twitter, ese es mi GitHub. Antes trabajaba como Frontend Developer en Application, que es una empresa que tiene un creador de aplicaciones móviles. Y ahora trabajo como Full Stack Web Developer en Source, que es una empresa que se dedica a analizar el código público que hay en GitHub y cogiendo ese código analizado le buscamos a la gente trabajos que se adecuen a las skills que tienen. Os voy a contar ahora de lo que vamos a ir hablando. Lo primero va a ser deciros que se puede hacer una aplicación production ready en 15 líneas en Go. Obviamente es una aplicación bastante chorra, pero que es 15 líneas y ya está, y puedes hacer deploy a cualquier sistema operativo y tal. Luego haremos una intro a NetHTTP, que es el paquete de la librería estándar de Go, que maneja toda la parte de HTTP, requests, servidores web, tal. Luego pasaremos a JSON Input y Output, que es cómo consumir y producir JSON desde servicios web. Después de haber visto eso, ya habremos visto algunas cosas que no están del todo bien para hacerlas siempre con el paquete por defecto, y veremos algunos frameworks de Go para desarrollo web. Y finalmente unas pinceladas de testing y de deployment applications, pero vamos, poca cosa. Esta es la aplicación que vamos a hacer en 15 líneas, totalmente production ready. Simplemente declaramos el paquete, hacemos los imports, declaramos que nuestro handler va a estar en /hello, declaramos nuestro handler y le decimos que escuche en el puerto que queramos. Y ahora os voy a demostrar que esto funciona. Vamos a hacer una petición HTTP para ver que nos devuelve efectivamente lo que queremos que nos devolviese. Hello, y le vamos a poner el nombre, pues, no sé, Pedro mismo. Y nos devuelve, hola Pedro. Esta aplicación, ahí donde la veis, podéis hacer cross-compile a cualquier otro sistema operativo desde donde estéis. Yo desde mi Mac puedo compilar un binario para Linux o para Windows, y no necesitas ningún servidor aparte, no necesitas ningún Apache, no necesitas ningún Tomcat, nada de nada. Esto subes el binario y tienes un servidor web que funciona de por sí. ¿Cómo correr los archivos? Pues go run y el archivo, como habéis visto antes. ¿Y qué es lo que significa todo esto? Porque os he contado os he soltado ahí el chorrazo de código, pero ¿qué significa eso? Ahora vamos a dar la intro a HTTPnet y con eso vais a poder ver qué es lo que significa todo de lo que hemos estado hablando antes. Como os he dicho antes, NetHTTP es el paquete de la librería estándar de Go que se encarga de tener pues, todo lo que es para montar servidores, para hacer peticiones HTTP, etc. Ahora mismo no nos van a importar hacer requests HTTP, así que vamos a dedicarnos solo a lo que es para hacer aplicaciones web. Hay tres conceptos en NetHTTP. El primero son los handlers, que los handlers son cosas que reciben una request y se encargan de devolver una respuesta dada esa request que acaban de recibir. Luego está el servidor, que básicamente es, pues, obviamente, un servidor HTTP. Desde Go 1.6, además, si corréis los servidores con SSL, está funcionando con HTTP2 por defecto, sin que tengáis que hacer nada, de forma totalmente transparente.
Y finalmente, los servmux, que son multiplexers de request. Lo que hace el multiplexer es encargarse de las peticiones que llegan, redirigirlas al handler que corresponde. Por ejemplo, el handler que hemos visto antes está en /hello, pues si ahí porque teníamos uno, pero si tuviéramos 50, pues queremos que /hello vaya al que responde hello lo que sea. No queremos que se vaya al resto. Esto es un handler. ¿Qué es un handler? Pues un handler es una función que cumple esta firma. Y la firma es que recibe un response writer y una request. Ahora vamos a hacer nuestro propio handler. Es un handler bastante chorra. Lo único que hace es que cuando le das a ping, pues dice pong. HTTP handle, esto le dice que para esta ruta de aquí le asigne este handler de aquí. Esto lo que usa es el multiplexador por defecto. Y le decimos que listen and serve, que sirva esta aplicación en el puerto 8080. Como habéis visto, esto es un handler que recibe su response writer, que es donde vamos a escribir los datos que le vamos a mandar al cliente, y la request, que es la request que nos ha hecho el cliente. Y aquí lo único que vamos a hacer es escribir pong. Toda esta parte es simplemente cosas de Go. En los writers hay que escribir un array de bytes, y esto es una string, y las strings se pueden convertir a array de bytes. Pero ahora lo corremos, esto tal cual os lo he enseñado, y ¡pum! Dice que no, que ping handler no se puede usar porque no cumple la interfaz HTTP handler, que dice que le falta el método self HTTP. Pero si le hemos pasado una función, ¿cómo va a tener un método? No sé qué. Pues básicamente es que os he mentido un pelín. Realmente un handler no es una función, puede ser una función, pero realmente es cualquier cosa que cumpla la interfaz HTTP handler. Y para esto tiene que ser algo que tenga este método de aquí, o sea, un tipo que cumpla esta interfaz. En Go, las interfaces no se declaran explícitamente, no es como en Java que le dices implements lo que sea. En Go se satisfacen las interfaces de forma implícita. Es decir, si tú tienes este método, en lo que tengas, es automáticamente un HTTP handler, sin que tengas que decirle nada. ¿Y cómo hacemos el paso de nuestro handler, que es una función, a esto, que tiene un método? Pues en la librería estándar ya han pensado en eso y tienen HTTP handler func, que es un tipo, que es un alias de la signature de la función que teníamos antes. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo a ese tipo. ¿Cómo hacemos eso? Envolviéndolo. Nuestro handler lo envolvemos en este tipo, con lo cual lo estamos convirtiendo a ese tipo y ya está. Esto ya funciona automáticamente. Cualquier función con esta signature podemos envolverla con handler func y es automáticamente un handler. El tipo este ya tiene el método que tenía que cumplir la interfaz, con lo cual todo guay. Pero esto es un coñazo del copón. Si tenemos que envolver 1000 veces en 1000 handlers todo, pues es un poco repetitivo. Para eso, los multiplexers también tienen handle func, que directamente le pasa una función y ya se encarga él de envolverlo, que para eso le pagan. Los multiplexers, hasta ahora hemos estado usando handle y handle func, que es lo que hacen es usar el default servmux, que es el multiplexer por defecto, pero también podemos crear nuestros propios multiplexers. Lo único que hay que hacer es http new servmux, esto te da un mux y tiene exactamente la misma API que tenía el otro. Y esta vez, en vez de en listen and serve pasarle nil, que es no pasarle ningún handler, le estamos pasando el mux. Porque cuando no le pasamos ningún mux, le pasamos nil, automáticamente el servidor se crea con el handler por defecto, o sea, con el multiplexer por defecto. El servidor tiene esta pinta, esto es tal cual el código que tiene el struct del server. Lo único que vamos a hacer con el server realmente es darle la configuración que queremos que tenga el servidor y luego correrlo, el server no hace nada más.
Podemos cambiarle la dirección donde queramos que corra, el handler que le pasamos, el timeout de escritura, un montón de cosas de TLS, lo que queráis. Por ejemplo, vamos a correr un server con SSL y algunos parámetros que hemos cambiado. Por ejemplo, queremos cambiar el write timeout, podemos ponerle, por ejemplo, 5 segundos, que salga en el puerto 8080 y que el handler sea el ping handler que teníamos antes. Y fijaos aquí que antes usábamos listen and serve, ahora usamos listen and serve TLS, que básicamente le pasas los certificados y te levanta un servidor con SSL y, como he dicho antes, con HTTP2 desde Go 1.6. Ahora vamos a pasar al input y output de JSON. Hoy en día la mayoría de las aplicaciones pues, tienden a estar en el lado del cliente y consumir datos de una API REST que devuelve JSON. Hay gente que sigue haciéndolo en XML, pero no queréis hacer eso, así que vamos a hacerlo en JSON. Además es bastante mejor formato de intercambio de datos. Para eso vamos a usar el paquete encoding JSON de la librería estándar de Go. Como veis, todo está en la librería estándar, no vamos a usar ninguna dependencia por ahora. Y además vamos a ver cómo gestionar peticiones post, porque ahora mismo estamos gestionando una petición GET que te dan una request y pasan cosas, pero no hemos hecho ninguna en la que recibamos datos de parte del cliente. Así que vamos a hacer un servicio para gestionar una lista de unicornios, porque a la gente le gustan los unicornios. Lo primero que hacemos es definir nuestra entidad. Nuestra entidad, pues, ya que estamos haciendo una lista de unicornios, pues va a ser un unicornio. Hacemos un struct, que para los que no vengáis de C o lenguajes similares, es parecido a una clase, es simplemente una estructura con estos campos. Declaramos los campos, el nombre, el color y la edad, con sus tipos. Y mirad esto que he puesto aquí. Estos son tags. A los structs en los campos se les puede poner tags. Y las librerías que usen ese struct luego pueden leerlos y ver cierta información extra que no puedes poner aquí. Por ejemplo, JSON te permite definir el nombre que quieres ponerle en la representación en JSON de esto. Porque si yo esto lo convierto a JSON tal cual, sin las anotaciones, me va a poner name con la N mayúscula. Y a mí, por ejemplo, me parece feo poner JSON con los nombres en mayúscula, así que pues le voy a poner esto aquí. Y con esto, automáticamente, el paquete de encoding me va a hacer que salga con la N minúscula. Y vamos a hacer nuestro main con el handle fun y unicorn handler y lo mismo, servirlo como siempre. Ahora os enseño el unicorn handler. Lo que hacemos aquí es instanciar un unicornio con su nombre, su color y su edad. Y aquí es donde pasa toda la magia. JSON Marshall. Esto es una función que viene en el paquete encoding JSON. Lo que hace es codificar lo que le pases a JSON. En este caso, pues le he pasado el struct del unicornio y me va a devolver un array de bytes con el struct serializado a JSON. Y un error. Esto es bastante típico de Go. Todo el código está plagado de if, er, nil, pero eso es así. No hagáis nunca panic en casa, tal dos errores, pero de momento vamos a hacer un panic. Y finalmente, en el response writer, cogemos el header y le añadimos el content type application JSON, porque queremos que se muestre como JSON, y escribimos los bytes. Y eso es todo. Y si pusiéramos la URL en nuestro navegador, este es el JSON resultante. Pero le habíamos puesto una edad al unicornio. ¿Por qué no sale? Pues fácil. Porque en Go, todo lo que es mayúscula es visible fuera del paquete donde está. Todo lo que es minúscula es privado, sin tener que poner public, private y todo eso. Con lo cual, el Marshall de JSON, que está en otro paquete, pues no puede ver este campo. Realmente puede verlo, pero el compilador le chillará si lo usa. Así que estos sí son visibles, pero este no, porque está en minúscula. Si este estuviese en mayúscula, obviamente saldría igual que el resto. También podemos hacer una cosa guay, que es omitir campos públicos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una entidad de usuario que por lo que sea
necesitamos dentro de nuestra aplicación que la password sea visible fuera del paquete donde estamos, pero no le vamos a mandar la password al cliente, ¿no? Pues en el JSON lo que hacemos es ponerle un guión donde está el nombre. Y lo que hace el encoder es quitarlo. Y este ya no sale, aunque está en mayúscula. Como veis, también podéis hacer encode de fechas y toda la pesca. Podemos hacer encode de todo lo que queramos. Podéis structs, punteros, mapas, slices, que son parecidos a los arrays, y en general todo lo que queráis. Ahora vamos a recibir datos de JSON desde fuera. Así que vamos a tener que hacer un handler que maneje una request con el método post. Lo primero que vamos a hacer es declarar un slice, que como ya he dicho es parecido a un array, de unicornios, que va a ser nuestra base de datos. No hagáis esto en casa, por favor, usad una base de datos, pero para esto no vamos a montar todo ese pifostio. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que el método de la request es post, porque si no es post, pues difícilmente nos va a haber traído datos y difícilmente vamos a crear algo. ¿Que no es post? Pues escribimos el status de que este método no está permitido y a fregar. Ahora lo que hacemos es leer el contenido que nos han mandado. Body, que es un campo de request, contiene un stream con todos los datos que nos ha enviado el cliente. Esto de aquí, IOUtil read all, esto es un paquete que tiene algunas cosas para hacer más fácil trabajar con input y output. Esto lo que hace es leer todo el contenido de un reader, que en este caso es body, y nos devuelve los bytes que ha leído y el error si ha habido alguno leyendo. Si ha habido algún error, pues mala request y adiós. Y con esto declaramos un unicornio, y antes habíamos usado Marshall, pero ahora hacemos un Marshall, que el otro era Marshall, que es como enmarañar, y este es pues desenmarañar, que es de JSON pasarlo a lo que queramos. Y como podéis ver, no estoy haciendo nada especial, simplemente es una instancia del tipo unicornio, y automáticamente al pasarle un puntero de esto, un Marshall, me rellena todos los campos del unicornio usando el JSON que ha recibido. Esto también devuelve un error, y si hay algún error, pues acabamos la request y ya. No estamos haciendo ahora mismo ningún tipo de validación, así que directamente acabamos con esto, añadiéndolo aquí, lo que vendría siendo añadirlo a la base de datos, si tuviéramos una base de datos, y escribimos que muy bien, que ok. Ahora lo que vamos a hacer es poner múltiples handlers. Sí, está muy bien que podamos hacer post a un sitio y nos quiere el unicornio, pero también queremos ver el unicornio que acabamos de crear. Con lo cual, en los multiplexers podemos gestionar más de un handler para la misma ruta, solo si acaba en slash. Por ejemplo, si un handler lo asignamos a foo acabado en barra, ese handler también va a gestionar foo bar bath y todo hasta todo lo que quieras enviarle. A no ser que haya otro que gestione uno más hacia adentro. Así que ahora lo que queremos es tener esta URL para crear unicornios, que es con la barra al final, pero no podemos hacer otra cosa ahora mismo, y unicorn slash y el ID para coger el unicornio con el ID que queramos coger. Lo que vamos a hacer es ponerle slash aquí y pasarlo por aquí, este handler, que lo que nos va a hacer es de router entre otros handlers. Si el path... Uy, esto aquí son igual. Bueno, nevermind. Si el path es unicorn, es nuestra post request, porque significa que no nos han pasado el ID, y se lo mandamos al create handler, que es el que se encarga de crear. Y si no lo es, pues asumimos que nos han mandado el ID
y lo mandamos al createHandler. El createHandler es el mismo que hemos visto antes. En este caso, este es el get, que es un poco más complicado que el que hemos visto antes. Lo primero que vamos a hacer, igual que hemos hecho antes, es comprobar que el método que nos ha llegado es un get. Porque si es un post, pues a lo mejor se ha equivocado. Así que le decimos que este método no está permitido y adiós. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir la ID de la URL, porque nos la ha mandado en la URL, pero yo no la tengo. Y aunque no parezca un método muy bonito, pues es lo que te toca. Lo que hacemos es partir la URL por slashes. O sea, el path de la URL por slashes, que sería /unicorn, y lo que sea. Sabemos que es el 2 porque normalmente deberíais comprobar la longitud, pero en este caso es imposible que llegue hasta aquí y no tenga al menos 3 elementos, este slice, así que sé que puedo coger el segundo, y esta es nuestra posición. Pero esto es una string. Yo necesito un entero para poder tener una ID. Pues strcomp lo que hace es que te proporciona unos métodos para convertir una string a ciertos tipos. Pues con atoy, que es básicamente igual que la función de C, lo único que en este paquete, le pasamos la posición y nos pasa el número. Y un error si no se ha podido convertir. Si hubiéramos puesto /unicorn /pepito, pues obviamente no lo podemos convertir a string. Y nos soltará un error, les decimos que va a request y ale. Comprobamos también que esto no es mayor que el número de unicornios que tenemos, porque si lo es, hay que soltar un 404. También habría que comprobar que no es menor que 1, porque obviamente tampoco van a existir índices negativos en el array. Y lo que hacemos es coger de los unicornios, si os recordáis el slice que teníamos a modo de base de datos, cogemos el que nos ha pasado, -1 porque los slices empiezan en 0, y le hacemos Marshall. Marshall lo que hace es codificarlo a JSON y nos devuelve los bytes. Es lo mismo, escribimos los bytes. ¿Qué está mal con esto? Todo. Hemos hecho manualmente el routing, comparando una string. Hemos comprobado manualmente los métodos que nos han pasado. Hemos hecho encode y decode manualmente todas las veces, que es exactamente el mismo código, copiado y pegado, en todos los handlers que tengas. No tenemos parámetros en la URL. Hemos tenido que partir la string y convertirlo entero, que es un coñazo total. Y es súper aburrido de escribirlo así. Con lo cual, ¿qué hacemos para solucionarlo? Frameworks o librerías, lo que más os guste. ¿Cómo escogemos entre frameworks y librerías? Pues bueno, depende de lo que estemos haciendo. Como se suele decir, right tool for the job. Si vuestra aplicación es bastante pequeña, pues a lo mejor nos conviene coger un framework entero, sino que a lo mejor lo único que queréis es un router que nos permita pues, asignar los handlers solo a un tipo de método, por ejemplo get o post, que te proporcione parámetros en la URL o cosas que son bastante básicas. No. Pero si quieres algo más complejo, que tenga más funcionalidad, pues así nos vamos a un framework. Hay bastantes, un montón. No es como en JavaScript, que salen todos los días uno, pero a lo mejor uno cada semana sí. Están, por ejemplo, entre los más populares, están Gingonic, que viene por Gin Tonic, sí. Es básicamente uno de los más populares. También está Martini, que por cierto fui contribuidor del proyecto. Pero ahora mismo está abandonado. Recibió muchas críticas de la comunidad porque hacía cosas de forma no idiomática, resultado de las cuales, pues este, por ejemplo, es 40 veces más rápido que este. Luego está Goji, que también es bastante micro, trae el router y middleware y poca cosa más. Luego está Vigo, que sé que existe, pero no tengo ni idea de qué hace, tampoco tengo mucho interés en él. Y Rebel, que fue uno de los primeros que salió,
que es bastante más tocho, tiene templates y muchas más cosas. En Go no vais a encontrar un Django, no vais a encontrar un Spring Framework, Dios nos libre de tener que encontrarlos en la comunidad, porque básicamente la filosofía de la comunidad de Go es más construir sobre los bloques que te da la librería estándar que hacerte un universo paralelo propio y desarrollar con él. Por eso la mayoría de estos frameworks son todos compatibles con la librería NetHTTP. Y mi recomendación personal, Gin. En Source, donde trabajo, todos los servicios web que tenemos usamos Gin y cero dramas, siempre Smile. Bueno, pues vamos a reescribir la aplicación que teníamos antes para listar nuestros unicornios con Gin. Gin lo que nos proporciona es un router en Gin que podemos usar para reemplazar NetHTTP, que además implementa la interfaz HTTP Handler, con lo cual podemos usarlo como si fuera un handler más, con lo cual podemos hacer cosas bastante chulas con ello. En vez de usar lo que hacíamos antes de handle y handle func, lo que hacemos es Gin default, que nos instancia un engine por defecto. Podríamos haber hecho new, que te da un engine en blanco, pero el por default tiene cosas que molan, como el logger de request, y tiene también un middleware para prevenir panics. Si pasa un panic en tu aplicación y no tienes nada que lo recoja, se te para la ejecución del binario. Pero esto trae un middleware que si pasa, lo recoge, lo loguea y aquí no ha pasado nada. Por fin, ya tenemos métodos para asignar a un método HTTP como las personas normales. Por ejemplo, asignamos a get /unicorn fijaos en estos dos puntos id. ¿Qué es esto? Pues esto es un parámetro en la URL. Ya no voy a tener que partirlo, me va a dar el parámetro y le asignamos getHandler. Para post, que fijaos, ya no hace falta que le pongamos esa barra detrás, ya podemos ponerle la URL que queramos y le asignamos createHandler y le decimos que corra en el puerto 8080. Si quisiéramos, podemos hacer perfectamente HTTP listen and serve el puerto y pasarle esto, porque como ya os he dicho, también es un handler. Así que no tenemos que hacer más manual routing y no tenemos que checar el método nunca más. Ahora vamos a ver cómo serían los handlers. Si os acordáis antes, teníamos unas funciones que llegaban de punta a punta a la pantalla. Pues bueno, ahora not that much. Ahora ya no vamos a tener la misma signature que antes, ya no recibimos un response writer y una request. Ahora recibimos Gin context, que es el contexto de ejecución de la request que tiene Gin. Es básicamente un cajón desastre donde está todo. Está la request, está el response writer, están un montón de métodos que tiene para hacer cosas Gin. Hacemos como antes, declarar el unicornio para sacar del JSON. Pero esta vez ya no estamos haciendo Marshall y todo eso. Le hacemos bin JSON directamente aquí y él ya se encarga de leer los datos que ha recibido y hacer en un Marshall, que es bastante más corto que tener que hacer la lectura y el unMarshall nosotros. Y aquí lo mismo. Lo añadimos a la colección de unicornios y decimos que OK. Otra cosa buena que tiene bin es que soporta validación. Puedes anotar con struct tags el campo y decirle que es required para que sea requerido. Y este sería el getHandler. Ya no tenemos que partir la string. Contexto, params, by name, y nos da el parámetro con el nombre que le hayamos puesto, en este caso id. Seguimos teniendo que convertirlo, pero eso no hay nada que podamos hacer para solucionarlo, pues porque la URL es una string y lo que necesitamos es un número. Pero bueno, eso no podemos solucionarlo. Lo mismo, hacemos los checks y aquí ya no estamos haciendo el Marshall nosotros.
le decimos context JSON y esto lo que hace es emitir una respuesta automáticamente de JSON. Él solo pone las cabeceras y lo pone todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Le decimos únicamente el estado que queremos mandar y los datos, y él solo hace sus cosas. Ahora os voy a enseñar esta app funcionando. Como veis, este es el middleware de login. Te muestra todos los handlers que tienes, que es una información que nunca está mal. Lo que vamos a hacer primero es crear el unicornio con una petición post. Si os acordáis, es en /unicorn. Y ya tengo el unicornio creado, si queréis os lo enseño. ¿Qué es esto? Este es el JSON que le vamos a mandar para que cree nuestro unicornio. ¿Se ve? No. Y ahora lo creamos. Cuando hacemos la petición, nos dice que OK, creado. Y ahora queremos listarlo. Hemos creado el primero, pues unicorn 1. Y nos devuelve el unicornio que acabamos de crear en JSON. Si ponemos, por ejemplo, el 2, que no existe, pues nos va a decir que 404 not found, porque hemos hecho ese check. Otra funcionalidad importante que implementan muchos frameworks son los middlewares. ¿Qué son los middlewares? Pues bien, imaginaos vuestra app como si fuera una cebolla o un ogro, según el rec, que en el centro está vuestro handler y cada middleware es una capa de la cebolla que va envolviendo a las capas anteriores. Con lo cual, imaginaos que queremos hacer un handler que proteja por login todos nuestros handlers. Podemos hacerlo repitiendo mucho código, pero somos demasiado vagos como para eso, así que queremos una forma de proteger todos nuestros endpoints sin tener que escribir todo ese código una y otra vez. Así que vamos a usar middlewares. Básicamente lo que queremos es que nos llegue una request, pase por un middleware que compruebe el login, los datos que nos ha proporcionado el usuario, que coja los datos del usuario y luego ejecute nuestro handler, pero con todos esos datos que ya he ido recogiendo, porque no quiero tener que ir recogiendo los datos una y otra vez durante todos mis handlers. Pero cuando tienes un handler está muy bien, pero cuando tienes 5 millones de handlers, pues a lo mejor no quieres repetir el código 5 millones de veces. Esto es el primer middleware que hemos dicho, que sería el de login. Lo primero que hace es coger de los datos que se le ha enviado por el formulario, el username y el password, y luego comprueba el login. Check login, imaginaos que existe, no está implementada en ningún sitio, pero normalmente pues te vas a tu base de datos y compruebas tal. En este caso nos devuelve el user ID y el OK. Si no está OK, pues le decimos que unauthorized y lo quitamos. Pero si está bien, lo que queremos hacer es meter en el contexto el user ID. Gin te permite meter y sacar variables del contexto para que el resto de handlers de la cadena de ejecución puedan acceder a ellos. En este caso, estamos metiendo el user ID en el contexto. Y luego, para llamar al siguiente handler en la cadena de ejecución, lo que hacemos es context next. Esto no significa que la ejecución de esta función acabe aquí. Si quisiéramos, podríamos seguir haciendo aquí todo lo que quisiéramos y pasaría después de la ejecución de todos los handlers que vienen después. Por eso de que envolvía totalmente. Este sería el middleware para coger los datos del usuario. Aquí estamos recogiendo la variable que hemos puesto antes en el contexto. Must
Podría ser solo get, pero le hemos puesto must para que si no lo encuentra, suelte un panic. En este caso, como tenemos el middleware que recoge los panics, pues tampoco nos supone mucho problema. Y lo convertimos a int. Esto es porque el contexto lo que guarda son interface vacías, que es más o menos parecido al puntero void de C, con lo cual tenemos que convertirlo a un tipo concreto para usarlo. Pero no tenemos que convertirlo de string a entero como antes. Entonces, cogemos el usuario con este user ID, lo metemos en el contexto y next. Seguimos al siguiente, que el siguiente ya sí es nuestro handler. En nuestro handler simplemente volvemos a coger del contexto user que hemos metido en el handler anterior, lo transformamos a user, que en este caso es puntero de user porque lo hemos decidido así, y tenemos el user. Y en una línea te ahorras tener que hacer todo lo que hemos hecho antes en cada handler. Que si tuviéramos que hacer eso, pues es un poco coñazo. Y ya, muy bien, pero ¿cómo añadimos los middlewares? Porque sí, es una función y tal, pero ¿cómo los añado? Porque antes estamos añadiendo los handlers. Pues hay tres maneras de añadir un middleware. Primero, si quieres añadirlo solo para la ruta en la que estás, todas las funciones que le pases, el último será nuestro handler y el resto serán middlewares. También podemos poner middlewares para toda la aplicación, que es con use, todos los middlewares que queramos. De hecho, podemos usar use las veces que queramos, se van a seguir añadiendo. El primero la capa más externa será el primer middleware que hayamos añadido. Luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Pero otra cosa que tiene Gint que mola mucho es que puedes hacer grupos de rutas. En este caso, creamos un grupo en /protected y le damos estos dos middlewares, que en este caso serían los dos middlewares que hemos creado antes. Y tenemos este grupo de aquí. Fijaos que ya no hago rget para asignar el handler, sino que hago authget. Esto es porque estoy asignando este handler a este grupo. Con lo cual, /protected /foo iría a protected foo handler, pero pasaría por todos estos middlewares. Y este, por ejemplo, no pasaría por estos middlewares porque no está dentro del grupo. Bueno, ahora os voy a explicar así a grandes rasgos cómo hacer testing de un endpoint, o sea, de un handler de HTTP. Son solamente funciones, ¿no? Así que debería ser fácil hacerles test. Bueno, kind of. Así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a testear un handler. Vamos a testear el primer handler que hemos visto, que es el de hello, que simplemente nos dice hello y el nombre que le hayamos pasado. Y diréis, ¿y cómo voy a hacer un test de esto? Porque recibe un response writer y recibe un request, que eso me lo tendrá que enviar alguien, ¿no? Pues sí, podemos conseguirlo sin que nos lo dé nadie. El paquete net HTTP contiene un subpaquete que es net HTTP HTTP test, que tiene utilidades para hacer testing de servicios HTTP. En este caso, la request es lo más fácil, pues simplemente tenemos que hacer una request. Hasta que no la ejecute alguien, eso no se va a ejecutar, así que no estamos haciendo realmente una request, simplemente estamos creando el objeto de la request, que le decimos get a hello y el name John. Este nil es por si queremos pasarle datos a la request, como es un get, no le pasamos nada. Y si ha habido algún error, que falle el test. Y aquí es donde pasa la magia. Hacemos HTTP test new recorder. ¿Qué es new recorder? Es un response writer que lo que hace es coger todo lo que nosotros mandamos al output y guardarlo para que después podamos hacer checks sobre ello. Ahora sí, ya con nuestra request y nuestro response writer, lo que hacemos, pues hello handler, la llamamos con esto. Y aquí dentro, en el recorder que hemos creado, estará todo lo que hayamos mandado como respuesta. Por ejemplo, comprobamos que el código sea OK y que el body que hemos mandado sea hello John, porque hemos entrado a hello and name John.
Voy a enseñaros que este test funciona, no es que me lo haya inventado yo aquí. Todo ok. Han pasado los tests, todo chachi. ¿Cómo hacemos deploy de esto? Pues Go es un lenguaje compilado, igual que, por ejemplo, C. Así que, obviamente, para hacer deploy de esto, tenemos que compilarlo a un binario. ¿Cómo compilamos un binario? Pues con GoBuild. GoBuild le pasas el archivo o el paquete que quieres compilar y te genera un binario. Por defecto, te lo genera para el sistema operativo y la arquitectura en la que estés. A mí, por ejemplo, pues me generaría un binario para Darwin AMD64, porque estoy en Mac. Pero podemos querer compilarlo para otro sistema operativo. Por ejemplo, yo estoy en Mac, pero a lo mejor quiero compilarlo para Linux y subirlo a mi servidor porque mi servidor es Linux. Pues muy fácil. Le pasamos como variables de entorno el sistema operativo para el que quiero compilar y la arquitectura para la que quiero compilar. Por ejemplo, Linux AMD64 y lo mismo, Go build file. Y esto me genera... Y esto me genera desde mi Mac un binario que puedo correr en Linux, pero igual que Linux también es Windows. ¿Y ahora qué? Pues es un binario, haced lo que queráis con él. Podéis correrlo, meterlo, subirlo a un server, meterlo en un contenedor de Docker, lo que queráis. Y diréis, no puede ser tan fácil. ¿Es tan fácil? Sí, bienvenidos al siglo XXI. Y eso es todo. Crear aplicaciones mononas con Go. Y eso es todo. Si queréis hacer preguntas, ¿tenéis alguna duda? Hola. Hola. Yo tengo unas cuantas preguntas sobre el lenguaje. He visto que en la declaración de los tipos las etiquetas de JSON vienen pegadas a la estructura. Entonces, una duda que me surge es, suponte que quieres cambiar la codificación y no usas JSON, sino XML o lo que sea. ¿Eso significa que tienes que volver a compilar? O sea, tienes que reescribir la definición y volver a compilar. O sea, la pregunta es, ¿por qué la serialización está pegada a la definición de la estructura? ¿Es por el ejemplo que has puesto o eso es estándar? Es el estándar. Ah. O sea, realmente no necesitarías decirle la anotación si quieres que te haga en code tal cual como has definido la estructura. Si quieres que te muestre los campos en mayúscula, pues bueno. Pero si quieres cambiarle el nombre o lo que sea, pues entonces ya sí tienes que hacerlo así. Es como funciona por defecto el paquete encoding JSON. Vale. O sea, que tienes que recompilar. Sí. Bueno, cualquier cambio que hagas tienes que recompilar porque el lenguaje es compilado, o sea que... Bueno, vale. No, porque una posibilidad es que cada estructura tenga... o sea, por lo que he visto, se permiten funciones y tú puedes pasar funciones como argumentos. Puedes devolverlas como resultado. También. Pues entonces le puedes pegar una función que lo que hace es que te serializa la estructura. O sea, tener un handler, o sea, lo que digo, tienes una definición de datos y el dato, en vez de tener una etiqueta, tiene pegada una función que te serializa esa etiqueta. A un string o lo que sea. Sí, realmente el paquete encoding JSON también tiene unas interfaces que es JSON encoder y JSON decoder, donde tú puedes definir de cada tipo cómo quieres que se, claro, es que eso es lo que se serialice, bastante más avanzado que poniendo claro, structs. Puedes serializarlo como quieras. Por ejemplo, antes no había ninguna manera posible de mostrar la edad porque estaba en minúscula. Pero si hacemos un custom encoder, sí que podemos hacer que se muestre. Podemos hacer cosas bastante más complicadas. Vale. Otra pregunta que tengo es, por lo que veo, las estructuras se pasan por... O sea, el paso de parámetros por referencia se hace mediante punteros, como en C. Sí. Vale. ¿Tiene recolección de basura esto? Sí. Sí. Vale. Que, por cierto, es bastante buena. Vale. Entonces, si hay un error, tú me habías dicho antes que tú tenías una función, la quieres meter dentro de una interfaz, entonces llamas a otra función que te hace una conversión de tipos, pero esa conversión de tipos falla en ejecución. Quiere decir, si no es capaz de hacerlo, el compilador no te avisa. Sí, el compilador te avisa. Te avisa. Sí. Esas cosas sí te avisa el compilador.
Cuando tú lo estás envolviendo, en tiempo de compilación sabes el tipo que es lo que estás envolviendo y lo que estás envolviendo, así que puedes hacer el checking de tipos. Y sí, el compilador te lo dice. Vale. Vale, pues eran esas preguntas. ¿Nos podrías decir algunos proyectos que te hayan gustado y aplicaciones en las que se pueda recomendar Go? Pues tirando bastante para arriba, Docker, por ejemplo. Todo el mundo habla hoy en día de Docker, que es el sistema de containers por defecto que todo el mundo piensa cuando hablamos de containers, pues Docker está hecho en Go. Para empezar, Cloudflare, que es el CDN que sirve gran parte de Internet, también está hecho en Go, o tiene bastantes partes en Go. Bueno, yo tenía una. ¿Hay algún tipo de... O sea, cuando tienes que elegir en qué lenguaje vas a hacer una aplicación web, ¿alguna razón por la que no elegirías Go? O sea, ¿hay que alguna otra alternativa pueda cumplir mejor con lo que puedes hacer? Pues, por ejemplo, que tu lógica de negocio tenga muchos... que necesites genéricos, vaya. Es una discusión muy acalorada en la comunidad de Go, pero Go no tiene genéricos, no los tiene y probablemente no los va a tener nunca, es así, y los que hacen el lenguaje probablemente no los van a poner jamás. Así que quizás en ese caso me lo pensaría un poco. Pero vamos, por todo lo demás, cualquier cosa que quieras hacer con Go, puedes hacerla. Vale, muchas gracias. Node.js, por ejemplo, usa un single thread. Aquí estamos viendo que estás uniendo diferentes handlers a diferentes rutas. ¿Cómo lo gestiona? ¿Con multithread, single thread? Eso lo que hace el multiplexer, lo que hace es lanzar gorrutinas. Una gorrutina no es equivalente a un thread, porque puede haber varias gorrutinas por un thread, pero sí, es totalmente concurrente. O sea, cada request se ejecuta en una gorrutina, con lo cual es todo total y absolutamente concurrente. De hecho, una de los key points de Go es que destaca bastante en concurrencia.